O sea, es una escena súper clásica, casi inevitable en cualquier entorno de trabajo actual. Alguien que va corriendo literalmente de un lado para otro, con la bandeja de entrada del correo a punto de explotar. Sí, encadenando reuniones, claro. Exacto. Enlazando una reunión con otra sin tiempo, vamos, ni para tomarse un triste café. Y con un nivel de estrés por las nubes. Y claro, desde fuera cualquiera que mire a esa persona pensaría que es el motor indiscutible de la empresa. Totalmente. Da esa sensación de productividad máxima. Pero luego ocurre algo paradójico. Llega el final del trimestre, se analizan los avances reales y resulta que esa misma persona, con todo su agotamiento, no ha movido la aguja ni un solo milímetro en los proyectos verdaderamente importantes. Ya, es el espejismo de estar siempre ocupado. Efectivamente, porque ser verdaderamente eficaz no es simplemente aparentar movimiento o acabar la jornada laboral sin un gramo de energía. A ver, yo siempre lo digo, no es correr muy rápido en una cinta del gimnasio y sudar muchísimo. Es bajarse de esa cinta y usar toda esa energía para correr en la dirección correcta, hacia una meta. Y bueno, precisamente de eso va nuestra inmersión profunda de hoy. Hola, bienvenidos, soy vuestro presentador y como siempre me acompaña nuestra experta de cabecera. Hola a todos. Y sí, es un tema fascinante porque a nivel cultural hemos llegado a confundir el agotamiento extremo con la productividad. Tal cual. Y para el análisis a fondo de hoy nos vamos a apoyar en un material de origen fantástico. Es un análisis detallado de un libro que es un clásico absoluto, o sea, El Ejecutivo Eficaz, de Peter F. Drucker, publicado en 1967. Pero que fíjate, resulta increíblemente moderno. Es que no ha envejecido nada. Nada en absoluto. Y nuestra misión hoy, con quienes nos escuchan, es muy clara. Queremos desmontar por completo el mito de que la eficacia es un talento innato. Como si fuera un gen que tienes o no tienes, no. Eso es. El objetivo es demostrar, siguiendo paso a paso la estructura de nuestro artículo base, que la eficacia es en realidad una habilidad. O sea, una habilidad que se puede aprender y entrenar mediante 5 prácticas o talentos muy específicos. Y antes de zambullirnos de lleno en esas 5 prácticas, creo que hay que darle un poco de contexto al material que tenemos sobre la mesa. Porque, a ver, no estamos analizando un manual académico, seco y aburrido. No, para nada. Es muy cercano. De hecho, las notas que guían este análisis vienen con un elemento visual en la cabecera que a mí personalmente me ha encantado. Es un avatar del propio autor del artículo. Sí, es un detalle muy simpático. Muestra un profesional con un aspecto muy afable. Lleva unas gafas de pasta, una barba muy cuidada, viste un traje beige que le queda impecable, con una corbata azul. Y todo esto sobre un fondo circular de color azul. O sea, te da la sensación de que te vas a sentar a tomar un café con un experto de confianza que te va a contar sus batallas en el mundo empresarial. Y la verdad es que ese tono visual encaja perfectamente con el texto. Aporta un toque humano y mucha experiencia a los conceptos. Pero bueno, antes de poder dirigir esa energía hacia nuestra meta, como tú decías con la analogía de la cinta de correr, Ya. hay que entender cómo es el terreno de juego y, sobre todo, cuál es el recurso principal que nos permite movernos, que es, lógicamente, el tiempo. El tiempo. El gran tema. Claro. Y el autor del artículo hace una observación personal al principio, que es clave. Él señala que prefiere utilizar el término eficiencia, que básicamente es conseguir objetivos con el menor consumo de recursos posible, frente a la eficacia, que es hacer bien las cosas correctas. Aunque luego en el texto los veamos casi como sinónimos, ¿verdad? Exacto, se usan a veces de forma intercambiable, pero la base es que todo empieza por el control del recurso más escaso. Y esto nos lleva de cabeza al talento número 1 de Drucker, la gestión del tiempo. A ver, vamos a desgranar esto, porque gestionar el tiempo suena a consejo de agenda de papelería, pero aquí va mucho más allá. Va a la raíz del problema, sí, el tiempo es irreemplazable. Y el texto nos dice que hay que auditarlo sin piedad. Hay que determinar qué actividades se pueden delegar, cuáles hay que reducir,
cuáles reforzar y, lo más doloroso a veces, cuáles hay que abandonar por completo. Que eso cuesta muchísimo en las empresas. Muchísimo. Y fíjate en un detalle que destaca el autor en sus notas. Él conecta esta optimización del tiempo con el análisis de procesos que hacen los consultores de calidad. Ah, claro, cuando entran a limpiar los cuellos de botella. Eso es. Lo primero que miran es si un paso concreto añade valor al cliente final. Si no aporta valor, fuera. Y también lo relaciona de una forma brillante con las leyes de la simplicidad de John Maeda. El diseñador, ¿no? Él mismo, que defiende que la simplicidad trata de quitar lo obvio y añadir lo específico. Vale, y hablando de añadir y de calidad, hay un concepto dentro de esta sección que me parece crucial, que es la consolidación del tiempo. Porque solemos pensar que el tiempo intelectual funciona como una hucha, donde vas metiendo minutos sueltos y al final tienes una hora. Ojalá funcionara así. Ya, pero no. Yo siempre uso una analogía con esto. A ver, yo lo comparo con el sueño profundo. O sea, sabemos que el trabajo intelectual de alto nivel es exigente. Nadie en su sano juicio pensaría que puede sustituir 8 horas de sueño reparador seguidas por, no sé, 16 siestas de media hora a lo largo del día. Madre mía, acabarías colapsando. Claro, al tercer día estás para que te ingresen. Pues con el trabajo intelectual y la atención pasa lo mismo. No puedes hacer un plan estratégico en los 12 minutos que tienes entre 2 llamadas de Zoom. Tienes que sumergirte. El texto lo dice claro. Se necesitan bloques de tiempo continuos para crear valor de verdad y descubrir soluciones. Es una analogía perfecta, porque el cerebro necesita ese calentamiento. Y una vez que hemos logrado consolidar esos bloques, que ya son triunfo, surge la siguiente pregunta. Casi de forma natural. Vale, tengo 3 horas libres sin interrupciones. ¿Hacia dónde dirijo ahora mis esfuerzos? Exacto. ¿Qué hago con ellas? Y esto marca la transición hacia el talento número 2, que es centrarse en lo que verdaderamente se puede contribuir. Básicamente, dejar de hacer por hacer, que es un mal endémico. Ya lo creo. El enfoque, según las notas, tiene que estar puesto en cómo los detalles diarios de tu trabajo conectan de forma directa con los resultados que busca la empresa en el exterior. O sea, no ser un oficinista que solo mueve papeles de la bandeja A la bandeja B. Justo. Si conectamos esto con el panorama general, es súper común ver a profesionales que se convierten en autómatas de los procesos. Están ocupadísimos manteniendo vivo el flujo de trabajo diario, pero pierden de vista el resultado final. Y el artículo propone algo para evitar esa desconexión, ¿verdad? Recuerda un concepto en inglés muy curioso. Sí, menciona el management by walking about. La gestión por paseos, literalmente. Eso es una táctica para salir del despacho, dar una vuelta y tomar el pulso real de lo que necesita el personal y la organización. Es tener una visión holística, entender que tu hoja de cálculo no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para que, por ejemplo, el equipo de ventas cierre más tratos. La clave siempre, siempre son los resultados, no las actividades aisladas. Qué bueno. Vale, o sea que ya tenemos los bloques de tiempo protegidos y sabemos a qué resultados tenemos que contribuir. Vamos avanzando, ¿sí? Pero claro, para lograr esos resultados tangibles que pide la empresa, necesitamos herramientas. Y las herramientas en una organización son, en el fondo, las capacidades humanas. Las personas, claro. Y esto nos lleva al talento número 3. Y aquí, fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante la inversión profunda. ¿Por qué lo dices? Porque propone un enfoque que es totalmente contraintuitivo. Rompe con lo que nos enseñan desde pequeños. Te refieres al tema de las debilidades. Claro. Piensa en el colegio, o sea, el sistema tradicional. Si traes el boletín de notas y tienes un sobresaliente en dibujo y un suspenso en matemáticas, todo el esfuerzo, todos los recursos y los profesores de apoyo van a intentar arreglar el problema con las matemáticas. El dibujo se olvidar. Ya, nos obsesionamos con mejorar lo que hacemos mal. Exacto. Pero Drucker afirma que el líder eficaz debe construir sobre fortalezas. El talento 3 es ese. Él sostiene que la excelencia humana solo puede lograrse en un área o en unas cuantas como muchísimo. O sea que no debemos derrochar energía en limar nuestras debilidades o las del equipo. Y a ver, yo aquí me pongo un poco abogado del diablo. Venga, dispara. Si alguien es, no sé, muy bueno analizando datos, pero es incapaz de presentar un informe sin que la audiencia se duerma, simplemente ignoramos esa debilidad de comunicación. ¿No es peligroso? A ver, es una duda muy razonable. Y el experto aclara un matiz que es vital en sus notas. No se trata de aplaudir la incompetencia.
Lo que dice es que las debilidades solo deben atenderse cuando su impacto afecta directamente a los resultados. Vale, o sea que si bloquea tu trabajo, sí lo arreglas. Eso es. En tu ejemplo, esa persona tendrá que aprender a comunicar lo justo y necesario para que los datos se entiendan. Pero el líder no debe obligarle a hacer un máster en oratoria para convertirlo en el mejor presentador del mundo. Porque su don natural son los datos. La nueva estrategia empresarial tiene que crearse en torno a esas fortalezas enormes para poder competir de verdad en el mercado. O sea, compensar con el equipo. Si yo soy malo hablando, pero bueno con los números, que hable el que tiene el talento natural para comunicar. Exactamente. Se trata de maximizar los puntos fuertes de todos. Entendido. Pero claro, tener superpoderes identificados o unas fortalezas increíbles es inútil si te pones a aplicarlas en los frentes equivocados. Claro, hay que saber apuntar. Esto hace imperativo saber en qué orden actuar, que es el talento número 4 de nuestra lista. Poner primero lo primero. Que suene muy a cliché, a libro de autoayuda barato, pero aquí tiene muchísima profundidad. A ver, cuéntanos. Significa concentrarse en las tareas estratégicas para el presente y el futuro. Y el autor del artículo recoge una observación clave de Drucker sobre esto. Las 5 claves. Los buenos ejecutivos se obligan a establecer prioridades. Porque si no, la otra opción es que no se haga nada bien, ¿no? Exacto, te diluyes. Y el punto más difícil de priorizar no es elegir qué vas a hacer. Es determinar con total claridad qué tareas y proyectos vas a abandonar. Y esto es crucial. Abandonar cosas cuesta muchísimo. Sí, por la inercia corporativa. Claro, y aquí las notas introducen un concepto que para mí es el más profundo de esta sección, que es la diferencia entre resolver problemas y buscar oportunidades. Ese punto es brillante. Es que solemos premiar al que apaga los fuegos. Pero la resolución constante de problemas, según esto, te mete en un bucle sin final. A ver, yo lo imagino como estar en un barco que se hunde y tener a alguien achicando agua eternamente con un cubo. Y todos aplaudiendo al del cubo porque trabaja muchísimo. Claro, es el héroe del día. Madre mía, cuánto trabaja, cómo achica agua. Pero el barco sigue hundiéndose. O en el mejor de los casos, se queda igual de roto pero flotando. Cambiar el enfoque hacia las oportunidades significa usar esa misma energía no para achicar agua, sino para construir un barco nuevo y mejor, generar opciones nuevas. Es una imagen buenísima, de verdad, porque resolver un problema solo te devuelve a la normalidad de ayer, no te prepara para mañana. Y ese enfoque hacia el futuro, hacia las verdaderas oportunidades, nos exige tomar caminos distintos. Y elegir caminos nos lleva directamente al quinto talento. El último eslabón para cerrar el círculo de la eficacia. Tomar decisiones efectivas. Que tampoco es hacerlo a lo loco. Sin ante aquí es cómo actúan estos ejecutivos, porque hacen cosas bastante contraintuitivas. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, buscan activamente la opinión disidente. o sea, les gusta que les lleven la contraria. Exacto. Huyen del consenso fácil. Si todo el mundo en la sala está de acuerdo a la primera, el ejecutivo eficaz desconfía, porque el consenso muchas veces esconde miedo a opinar o simple pereza. Claro, nadie quiere montar un pitote en la reunión. Eso es. Y además, adoptan decisiones que son recurribles, es decir, reversibles. Si los datos demuestran que se han equivocado, dan marcha atrás sin problema. Y, por encima de todo, nunca basan sus decisiones en lo que es políticamente aceptable en la oficina, sino en los hechos. ¿Y entonces qué nos dice todo esto sobre la figura del líder? Porque el texto también habla de la autoridad. Sí, y es fundamental. La autoridad de un líder no emana de su cargo ni de la placa en la puerta de su despacho. Emana de su credibilidad. Asumiendo la responsabilidad, supongo. Asumiendo los riesgos y la responsabilidad de las decisiones, que por cierto es algo que no se puede delegar nunca, y poniendo siempre a la empresa por encima de sus propios anhelos personales o su ego. Qué interesante. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto que hemos estado desgranando hoy? Empezamos preguntándonos si esto de ser eficaz venía de fábrica, y creo que la conclusión es contundente. Puede haber personas a las que les salga de forma más natural, claro. Como en todo, siempre hay facilidades. Ya, pero la eficacia es definitivamente una habilidad que se aprende. Hemos visto los 5 pasos: dominar el tiempo, enfocarse en la contribución, potenciar las fortalezas, priorizar oportunidades frente a problemas y tomar decisiones basadas en hechos. Y todo esto impulsado por la iniciativa y la motivación de la propia persona. Es un resumen perfecto de las 5 prácticas.
Y bueno, para concluir el análisis de los conceptos, el autor del artículo rescata una cita de Peter F. Drucker que me parece poderosa y que lo resume todo. Adelante con ella. Drucker decía: hasta que podamos administrar el tiempo, no podemos gestionar nada más. Madre mía, qué gran verdad. No podemos gestionar nada más. Es que es el cimiento de la casa. Si el primer talento falla, todo lo demás se cae. Tal cual. Y antes de cerrar esta inmersión profunda, es de carácter obligatorio y de total justicia hacer un reconocimiento explícito del material que hemos estado analizando. Porque estas notas tan bien estructuradas, tan iluminadoras y tan bien bajadas a la tierra, pertenecen a Daniel Blanco. Un trabajo impecable, la verdad. Sí, Daniel Blanco es consultor de calidad, estrategia y liderazgo. Y ha sido él, el autor de este artículo, quien nos ha proporcionado este mapa tan claro sobre la eficacia. Así que, desde aquí, invitamos con muchísimo entusiasmo a quienes nos están escuchando a que sigan explorando estos conceptos. Sí, porque se aprende muchísimo. Totalmente. Y la mejor forma de hacerlo es visitando directamente su blog. Tomad nota, por favor, quienes podáis. La dirección es dbcalidad.blogspot.com. Repito por si acaso, dbcalidad.blogspot.com. De verdad, un sitio imprescindible para profundizar en todo esto. Muy recomendable pasarse por ahí y leerlo de primera mano. Y bueno, como siempre, nos gusta terminar con un pensamiento provocador, algo para darle vueltas a lo largo del día. Una tarea para la audiencia. Eso es. A ver, hemos visto que la eficacia empieza por consolidar nuestro tiempo y que hay que abandonar cosas para buscar oportunidades reales. Así que la pregunta es la siguiente. Si alguien de nuestra audiencia revisara hoy mismo su agenda con total y absoluta honestidad, ¿cuál sería esa única acción, esa rutina improductiva que, si la abandonara hoy mismo por completo, le liberaría el mayor bloque de tiempo para enfocarse por fin en una verdadera oportunidad? Seguro que a más de uno ya le ha venido algo a la cabeza. Seguro que sí. A veces solo hace falta la valentía de tacharlo de la lista. Y con esa idea nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima inversión profunda. Hasta la próxima. Un saludo.